Muy buenas tardes compañeros, el día de hoy les daremos un poco del análisis técnico y control de calidad en elementos prefabricados de concreto, en el concepto de traves de rigidez y traves portantes. El equipo es integrado por su servidor Abelida González y Jesús Manuel Vázquez Vázquez. Para la descripción general de los elementos, principalmente en traves de rigidez, empezando, son elementos horizontales que no tienen como función principal cargar las losas, sino conectar las traves portantes o columnas entre sí. Como función estructural es evitar que las columnas se muevan de forma independiente. Uno de sus ejemplos es ayudar a confinar los muros de mampostería o aumentar drásticamente la resistencia de un edificio ante terremotos. Sus limitaciones: el espacio y el costo. Añaden volumen de concreto y acero aunque no carguen peso vertical. Aplicaciones comunes: zonas de alta sismicidad, estructuras muy altas o muy esbeltas. Ejemplos de estos: las traves de cerramiento que amarran los muros de una casa habitación que tengan los anteriores requerimientos. Para traves portantes es el elemento estructural horizontal primario encargado de recibir las cargas de la losa y transmitirlas directamente a los apoyos verticales, como los muros de cargas muertas y entre sí. Como función estructural, trabaja principalmente a flexión y cortante, recibe los pesos muertos y vivos de las losas. Una de sus ventajas es la base del sistema de marcos rígidos. Sus limitaciones es el peralte y el peso. Suelen ser muy robustas y pesadas. Aplicaciones comunes en edificios de varios niveles, puentes vehiculares. Sus ejemplos son traves de tipo en puentes o traves de concreto reforzados. Materiales utilizados. Las traves de rigidez tienen su resistencia de concreto. Generalmente se utilizan un concreto de resistencia mínima de 250 a 300 kg sobre centímetro cuadrado, dependiendo de la zona sísmica y las caras de diseño del edificio. Tipo de acero de refuerzo: se emplean aceros de refuerzo corrugado con un limitante de FLIE de 4200 kg sobre centímetro cuadrado, cumpliendo con las normas de ductilidad para absorber energía durante movimientos laterales, como lo son sismos, aires o explosiones. Acero de preesfuerzo, si es que aplica. Normalmente no aplica en traves de rigidez convencionales, ya que estas se diseñan para trabajar a tensión y compresión lateral. Sus moldes: se utilizan moldes de madera para acabados comunes o moldes metálicos si se busca un acabado aparente o requieren reutilización frecuentemente en edificios de muros de muchos niveles. Aditivos: uno de estos son incluidos los del aire, pacificantes y acelerantes de fraguado. Para los traves portantes, su resistencia al concreto normalmente se utiliza generalmente concreto estructural de alta resistencia con valores de 3 a 400 kg sobre centímetro cuadrado o superiores a esto. Tipo de acero de refuerzo: acero corrugado de alta ductilidad con un límite de FLIE de 4200 kg sobre centímetro cuadrado, en el grado 60. Para el armado convencional de varillas. En estos dos casos, si se dan cuenta, son pesos muy altos o cargas muy fuertes, por lo mismo que se le lleva al límite de cargas estas estructuras. Acero de preesfuerzo, si es que aplica. Se utilizan torones de acero de alta resistencia para incluir esfuerzos de compresión que permitan salvar los claros o más amplios, reducir sus deflexiones. Los moldes. Sus moldes suelen emplearse moldes metálicos rígidos para garantizar precisión geométrica y milimétrica, o cimbras de madera industrializadas de alto rendimiento para colados en sitio. Aditivos o superplastificantes, fundamentales para lograr concretos de alta fluidez que lleven el armado denso y se necesitan de exceso de agua. Un poco de leer los planos de fabricación y a través de rigidez. Primero que nada, la sección transversal y dimensiones. La sección transversal es el corte de la trave, ya que ingresan fácilmente a los muros o losas. Su interpretación es: el plano indicará la base B y el peralte H, por ejemplo, su base de 30 y altura 60. Puntos críticos: en la sección se debe observar el recubrimiento libre, que suele ser de 2.4 centímetros o 4 centímetros para proteger el acero. Longitudes típicas: en edificaciones generalmente oscilan entre los 4 y 8 metros dependiendo de las separaciones entre las columnas. En cimentaciones tras de liga, dependiendo de las molduras de las zapatas, típicamente 3 a 6 metros. Notas técnicas: el plano debe especificar la longitud de diseño versus la longitud de fabricación. También tenemos el armado.
refuerzo longitudinal y transversal. El plano de armado es el más denso de la información, de interpretar mediante las simbologías. Acero de longitudinal lechos son las varillas que corren a lo largo de las piezas. Plano indicará, por ejemplo, el tipo de varilla de 5 octavos o de número 4, como se sea más fácil la lectura para ambos lados. El lecho superior es resistente a moldes negativos y el inferior movimientos positivos. Aceros transversales estribos son los anillos que abrazan las varillas del número 3, 15 centímetros, ejemplo en pulgadas, 6 centímetros. Zonas de confinamiento cerca de los apoyos, columnas. Los estribos suelen estar más juntos para recibir el esfuerzo cortante y dar ductilidad a los antesismos. Continuando con las tolerancias de fabricación. El plano debe incluir una tabla de tolerancia aceptable longitudinal de más o menos 10 milímetros a 20 milímetros. Sección transversal, ancho peralte, más o menos 5 a menos 3 milímetros. Posición de acero 5 milímetros. Rectitud flecha mínima de 1/1000 de longitud. Capacidad estimada. La capacidad no sirve bien para rotular en el plano de taller, pero se deriva de la nota del diseño. La capacidad se mide en movimiento flexionante, cortante y interpretación del fabricante o diseñador en este caso. Para traves portantes, su sección transversal geométrica. La sección transversal define la forma de la trave vista desde un extremo. De interpretación del patín superior recibe los esfuerzos de compresión, mientras que el patín inferior aloja el acero de refuerzo para recibir la tensión, como lo habíamos visto en clase. Dimensiones longitudinales típicas. Dimensiones se aplican el peralte, altura total, el ancho de las patines y el espesor del alma. Longitudes. Las traves portantes suelen fabricarse en longitudes que van desde los 10 metros hasta los 35, 40 metros, como vimos en clase, que los cortan y cosas así. Bueno, no tanto el corte, pero me doy a entender. Notas de campo. Longitudes mayores a 30 metros requieren permisos especiales de transporte y logística de escoltas viales, porque estás moviendo cargas muy grandes con claros muy largos y puedes causar un accidente o el tráfico y pues un desastre, como quien dice. Para el armado, refuerzo de longitud y transversal. El plano de armado es el más denso y requiere una lectura minuciosa, como lo vimos en el anterior. Acero longitudinal, varillas o torones, es el músculo que evita que las traves se partan a la mitad por el peso. Acero transversal estribos, su función es recibir el cortante. Verás en planos que los estribos están más juntos cerca de los apoyos y más separados en el centro. ¿Por qué? Porque es el punto más crítico, como vimos. No es muy necesario poner acero en medio porque las cargas están en los momentos negativos, van a estar en las orillas pegados al marco rígido, como lo vimos en clase también. Tolerancia de fabricación. Ninguna pieza es perfecta, por lo que los planos definen rangos de errores aceptables de más o menos 2 centímetros a 5 centímetros. Peralte y ancho más o menos 5 milímetros a más o menos 10 milímetros. Posición de insertos más o menos 5 milímetros. Recubrimiento de concreto mínimo de 3 centímetros a 5 centímetros para proteger el acero de corrosión. Continuamos con la capacidad estimada. De los planos de fabricación suelen indicar datos de diseño para referencia del montador. Carga de diseño se expresa en toneladas por metro lineal, TM/M. Momento flector nominal. La capacidad máxima de flexión de resistencia de la sección contra la flecha se interpreta así: la trave se fabrica curva hacia arriba para que cuando reciba el peso de la losa y los acabados se endurezca y quede perfectamente horizontal. ¿En qué? ¿Así? ¿Está así? Haga esto. No, así. Bueno, continuamos con tipos de conexiones en otros elementos del sistema. Para traves portantes, columnas, el acero de las traves se ancla en el núcleo de las columnas mediante ganchos o descubiertas para evitar desplazamientos, como lo vimos en el ejemplo de clase, que estaba la parte que no era necesario, nomás eran las orillas del marco del momento negativo. Muros, la trave descansa sobre la viga de coronamiento o cadena integrada al modo de carga. En las traves ocurre cuando una trave secundaria descarga sobre una portante, generando una carga puntual. En las losas suelen colocarse de forma monolítica para funcionar como un diagrama rígido.
como lo vimos las losas tiltas, creo que se llamaban, disculpe, eran seguidas, continuas y todas iguales del mismo grado de espesor por ancho de 1,20 a la altura, a la largo que quisiera uno. Zapatas de cimentación, las traves pueden actuar como ligas entre zapatas aisladas para controlar asentamientos. En traves portantes continuamos con tipos de placas de embebidas. Se utilizan placas de acero de molde antes colocado para fabricar conexiones posteriores con otros elementos metálicos o de fachada. Soldadas, comunes en la unión de insertos metálicos de la trave como placas de columnas o muros para asegurar una unión rígida, o extras como las que vimos en clase, que era para la fácil colocación de la siguiente trave de acero, pero que al momento de ya colocarla la tenías que quitar la soldada que le habías puesto. Postensadas implica el uso de torones de acero de alta resistencia que se tensan después de fraguado del concreto para comprimir el elemento y permitir salvar los clavos mayores. Juntas húmedas consiste en dejar el acero a refuerzo expuesto a los extremos de los elementos prefabricados para realizar un colado en sitio. Vuelvo a lo mismo como en el video, que dejaba un espaciado para que tú fueras a colocar la siguiente, lo vaciabas y ya después retirabas el molde y cortabas el exceso o rebaba para ya tenerlo monolíticamente unido. Para traves de rigidez, sus columnas, las traves de rigidez se unen a la columna para confinar el núcleo de acero y reducir la longitud del pandeo del elemento vertical. Para muros se colocan muros de corte o de carga para transferir los esfuerzos cortantes del entrepiso hacia los elementos de mayor rigidez vertical. Para sus traves, esta es crear un emparrillado para restringir las torsiones de las traves principales y ayudar a distribuir las cargas accidentales. Las losas de las traves de rigidez suele ser borde reforzado que contiene y transmite las fuerzas de la losa hacia los marcos para así transferir más fácil el peso vivo y muerto, como quien dice. Zapatas y cimentación, con su conexión con las zapatas es evitar que absorban momentos y evitar que los cimientos se separen o asistan de una forma diferencial. Para tipos, las placas de embebidas, se insertan placas de acero de concreto durante el colado de columnas o traves portantes, soldadas. Es común en sistemas de prefabricados y estructuras de acero para lograr una unión rígida inmediata, como le vuelvo a lo mismo, que es para que llegue, colocarla, la quitas y más fácil la unión entre cada una de las traves, columnas o lo que esté uniendo. Postensadas se pasan cables de acero torones a través de ductos que trasvasan tanto los traves como las columnas. Fue lo que vimos en clase, los 8 hoyitos que eran para atravesar la trave vertical y a darle una resistencia extra. Juntas húmedas se dejan varillas de refuerzo expuestas a los extremos de los elementos, se traspasan el sitio y colocan en concreto, igual que el anterior, pero pues en este caso para las reglas. Tipos de apoyos. Traves de rigidez, apoyo simple, permite la rotación y un pequeño desplazamiento horizontal. Se usa para evitar que generen esfuerzos internos por cambios de temperatura. Apoyos fijos, restringe tanto el desplazamiento vertical como el horizontal, pero permite la rotación. Neopreno, consiste en las armaduras de Stromer a caucho sintético, reforzadas a veces con placas de acero. Esas fueron las que vimos cuando fuimos a dar un poco de la recabación en campo, pero fue en la facultad, ahí en la sala de maestros, que nos lo dio a ver el ingeniero. Consola, generalmente se refiere a un apoyo más robusto y corto interpretado en el elemento vertical. Ménsula es el elemento que se sobresale de la columna o muro para servir de base de la trave, como lo vimos. Vuelvo a lo mismo, pero pues ese tema me ayudó mucho para esto. El que vimos en clase, que era la ménsula ya sea de concreto, para nomás llegar y poner la trave de acero y sea más fácil su unión, o ya sea de ménsula de acero, ya que no puedes poner puedes poner cuatro ménsulas, ya que estás haciendo un vaciado en sitio, o como quien dice, de forma lineal. Así que va a hacer falta una extra para poder hacer la unión en los 4 lados. Para el asentamiento de concreto es una rebaje o un sistema saliente de plano de concreto simple o armado sobre la cual descansa el extremo de la trave.
Para las traves portantes es un poco similar, pero un poco más... sí y no. Apoyo siempre es un apoyo que permite la rotación y el desplazamiento horizontal, pero restringe el movimiento vertical. Apoyo fijo restringe tanto el movimiento vertical como el horizontal, pero permite la rotación del ejemplo de apoyo. Neopreno, solo medidas que de caucho sintético, que volvemos a lo mismo, nos reforzan el interprete de las placas de acero. Consola, generalmente es un elemento robusto, aplicado. Las ménsulas es un pequeño saliente estructural que se sobresale de una columna y el asiento de concreto. Esto es prácticamente lo mismo, pero aplicado para las portantes y en el anterior para las rígidas, aunque sean las mismas definiciones en ambos lados. Y tal cual sería esto. Empezaremos con lo que es la fabricación del elemento. Empezaremos con lo que son las traves de rigideces, como número uno, el diseño y planos de talleres. Estos implementan los planos estructurales para poder generar adecuadamente a detalle, concorde a las medidas, geometrías exactas de los materiales, traves, columnas, etc. La cantidad del acero y la posición de los estribos adecuada que debe llevar. Después se hace la preparación del molde, que verifica que estén alineados, que tenga un buen molde para evitar fugas de lechada de concreto, etc. Continuamos con lo que es la aplicación y limpieza del desmoldante, que se elimina cualquier residuo de concreto antes de la suciedad o cualquier cosa, y luego ya se aplica una capa de desmoldante para aplicar la facilidad del retiro del molde, garantizando que así la superficie sea correctamente adecuada. Después tendremos lo que es la colocación del acero de refuerzo o preesfuerzo. Esta se arma la jaula de acero siguiendo los planos que tenemos como en el punto número 1, y hacemos la colocación de insertos y accesorios en dado caso que tenga alguna colocación adecuada o algún plano o alguna característica que tenga conforme al plano. Y por último se hace lo que es el vaciado del concreto para poder terminar con este. Después se hace el vibrado y compactación, que vendrían siendo con un vibro o cualquier tipo, hasta manualmente con una herramienta como un martillo, etc. Después se hace lo que es el curado, que es para mantener la humedad del concreto y permitir la hidratación del cemento. Terminamos con lo que es el desmonte del elemento, y los acabados, pues ya se hace la limpieza de rebabas o cualquier resane que tengamos que ser pequeño para su adecuación y que tenga una buena calidad. Terminamos la inspección y se hace un almacenamiento en el patio. En este tipo de fabricaciones regularmente se hacen en GCC. Las traves portantes se hace casi lo mismo, que vendría siendo el diseño de planos de talleres, que vendremos a darnos cuenta que es el detallado la posición exacta de cada varilla, cada posición, cada elemento, para poder garantizar una calidad adecuada. Seguimos con lo que es la preparación del molde, que se selecciona los niveles del molde y se ajusta a laterales según el peralte. Hacemos la limpieza y la aplicación del moldante, que se elimina cualquier residuo en general. Terminamos con la colocación del acero de refuerzo y colocamos de inserto los accesorios en general. Si tenga algún accesorio que tengamos que poner en el elemento, que sea un diseño adecuado, un molde, una placa, etc. Hacemos el vaciado y luego ya después del vaciado volvemos a hacer los mismos elementos. Se hace una vibrada o una compactación adecuada, ya sea con un vibro o de manera manual con un martillo. Se hace el curado y el desmolde, y una vez ya haciendo eso se elimina cualquier rebaba de cualquier junta, resane que se tenga que hacer por muy pequeño que sea. Terminamos la inspección de calidad adecuada, que sea conforme a la calidad de garantía que estamos viendo, y se almacena en el patio de igual manera. Ya los usos en obras de ingeniería civil pues se pueden usar en edificios, oficinas, mixtos, como marcos rígidos, así como se está haciendo en este momento como en los puentes que están haciendo en Chihuahua, que en las industrias y las zonas rumbo al aeropuerto. También las naves industriales también se usan en edificios, arrastramientos horizontales, los marcos principales, etc. Las columnas que, pues estas, debido a las vibraciones que tienen las grúas viajeras, pues suelen ser muy pesadas, entonces las soportes de fachada
funciona como un elemento de liga para recibir cualquier parte del concreto. Terminamos con estacionamientos, como es la del Poder Judicial. Uno de estos también se colocó de manera visual al momento de las losas que trabajan en una sola unidad, monolíticas, y presenta una falla por cortante. Centros comerciales, grandes claros, atrios, arman las columnas altas para reducir su longitud de pandeo. Hospitales, resiliencia sísmica, traves minimizan, puentes, etc. Tenemos lo que son las traves de rigideces. Estas regularmente se usan en viviendas verticales como torres departamentales, confort de habitantes, dar las rigidez a la torre y reduce la aceleración que sienten los residentes de los pisos más altos durante vientos fuertes. Tenemos lo que es infraestructura urbana, que sería pasos a nivel, túneles, se utilizan para amarrar muros, pantallas o filas de pilotes, evitando la presión del suelo. Estos vienen siendo como lo que es el puente que se está armando rumbo a la presa del Rejón, que es el nuevo puente que va a ser colgando. Y ya tenemos lo que son traves portantes. Estos se usan en edificios y oficinas o corporativos. Se pueden usar como en la plaza, el edificio Centinela. Este es uno de los más importantes que tenemos ahorita, que son de los más nuevos que se han visto. Se utilizan para reducir el número de columnas intermedias y para poder usar o tener un uso adecuado del mayor porcentaje de la edificación. Tenemos lo que son edificios y oficinas y estacionamientos. A través de rigideces tenemos centros comerciales, hospitales y puentes también de igual manera. Se pueden tomar como zonas de equipamiento, soportan peso en la maquinaria medida y suelen concretar mucha carga en áreas reducidas. También tenemos lo que es la vivienda vertical, que es el soporte de losas de departamentos que permiten claros amplios para las salas, comedores y muros divisorios en cargas. Y la infraestructura urbana, como en este caso vendría siendo una de las características principales del puente de las industrias. Como ejemplos también tenemos lo que es la Torre Lumina en Chihuahua, que es una de las estructuras esbeltas sometidas a la ráfaga de viento de que la zona es muy característica por eso. También lo que es la distribuidora vial El Trébol, que sería la vía Lombardo Tolerano, que están en las garzas y puentes de concreto del periférico de la Juventud. Tenemos las traves portantes, en este caso serían como distribuidor de vial de Benito Juárez, o estacionamiento de Distrito 1, o naves industriales del Parque Industrial de Chihuahua. Y como conclusión, el análisis detallado de las traves portantes y rigideces permite concluir que la seguridad y eficiencia de una obra de ingeniería civil depende de la interacción armónica entre la capacidad de carga vertical y la estabilidad lateral. También tenemos especializaciones funcionales. Mientras las traves portantes actúan como la fuerza bruta del sistema, están diseñadas con concreto de alta resistencia y acero de preesfuerzo para vencer la gravedad de grandes claros y traves de rigideces que presentan la inteligencia del conjunto. En conclusión, en general, en pocas palabras, se lleva un análisis detallado para que pueda ser óptimo, que pueda tener una adecuada consistencia, calidad, integración, etc. En dado caso de cualquier inconveniencia, eso sería todo por nuestra parte. Les agradecemos por su atención.